Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, pedir disculpas por este retraso, pero bueno, de domingo por la mañana también a veces anda la tecnología y nos ha costado un poquillo arrancar, pero bueno, así hemos dado tiempo a que la gente se reincorpore. Gracias por venir, gracias por madrugar un domingo y estar aquí junto a nosotros. Y bueno, abrimos el turno de esta segunda parte del Congreso de Mujeres Investigadoras del Misterio con una persona que para nosotros es un placer tenerla aquí. A la que mucho, pues bueno, la seguimos en redes o estamos en redes y ha sido genial poner la cara y conocerla. No me voy a enredar mucho porque llevamos con retraso y ella es Mercedes Pullman. Quien no la conoce, es que huyeron de la guerra civil con destino a la URSS. Con 25 años llegó a España y terminó 2 carreras, en trabajo social y licenciatura en antropología social y cultural. Además de sus estudios y experiencia, es vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Además, en los medios la podemos encontrar llevando la sección de ciencia sin ficción en la radio Planeta Incógnito y, si todo fuera poco, es además la directora del portal INCEA, Investigación Científica de Fenómenos Anómalos. Y hoy nos va a hablar de algo muy interesante por lo que todos hemos madrugado hoy por la mañana, que es hablar del KGB con su ponencia El ocultismo y la KGB, una relación secreta. Gracias. Muchas gracias a todos por venir esta mañana, porque yo pensaba que solo vendrán mis amigos y ya haremos la conferencia en familia. Yo estoy encantada y gracias a los organizadores que me han invitado a dar esta conferencia, pero sobre todo por los derechos de la mujer. Yo he tenido suerte, yo he nacido con derechos, he nacido en la Unión Soviética. Entonces me considero soviética, me considero mujer plena y la verdad es que si yo he notado algún tipo de opresión no es porque soy mujer, realmente porque no me quiero doblar delante de nadie y no voy a hacerlo nunca. O sea, la sangre rusa es lo que tiene. Vamos a hablar. Mig, no tienes ningún efecto que he preparado, de verdad. Actualizar el Power. Porque el telón tenía que abrirse una cortina, de verdad. Yo he preparado esta conferencia basándome, la historia es muy grande, muy extensa y es súper difícil de en una hora contar todo. Entonces yo me he concentrado en el principio de los principios de la Unión Soviética, o sea, realmente a partir del año 1917 y no llego casi a tiempos modernos porque es imposible, porque si no hasta el lunes por la tarde no salimos, si tengo que contar todo. Entonces yo me he basado en los principios de las investigaciones científicas muy raras que hacían en el KGB y para que entendáis después el desarrollo y por qué Rusia ahora tiene este éxito en las investigaciones, porque consigue aviones que pueden conducir solo con pensar, porque tienen aviones invisibles, porque empezó todo con mucha locura. Esto es de lo que voy a hablar sobre la simbología de la URSS, porque creéis que es simple, pero realmente no resulta tan simple. Tiene un trasfondo muy grande. Cada uno puede interpretar como quiere, pero realmente hay algo escondido y misterioso detrás de eso. Sociedades secretas de la URSS. Yo cuando empecé a investigar ese tema me sorprendió que tuvimos en la Unión Soviética tantas sociedades secretas. Teníamos hasta templarios. De hecho, dicen que los templarios llegaron a Rusia, o sea, eso es para investigar, y dicen que hay un códice que habla como vinieron unos extranjeros, dejaron mucho oro y Rusia ahí enriqueció mucho. O sea, que coincide en barcos y todo. Entonces, claro, hay una leyenda, unas hipótesis que templarios también llegaron ahí. Pero ya saben, los templarios están por todos lados. La KGB, un gobierno en la sombra, es una parte muy importante del desarrollo de las investigaciones científicas de KGB, porque aquí sí que llegaron a hacer barbaridades. Pero para ellos era ciencia. Estudiaban telepatía, hipnosis, ocultismo, estudiaban todo, pero no era un punto prohibido de lo que no podían hacer. De hecho, creían en ello y estaban investigando y llegaron lejos. O sea, os aseguro que llegaron lejos.
El departamento especial es el que están todos muy interesados con el trabajo de departamento especial. Hoy os contaré lo que hacía para que veáis. Y después os dejo simplemente las fotos que voy explicando brevemente de las investigaciones que se han hecho. Entonces paramos más o menos en los años 50, 60, porque de allí ya es otro periodo, mucho más misterioso. La historia de KGB. KGB empezó muy temprano, en 1565. Iván el Terrible creó la Oprichina y dividió todo el pueblo ruso, que era Oprichina, y la Zavichina. Oprichina pertenecía al Estado, al zar, y los otros eran los boyardos. Boyardos eran como los feudales rusos. Entonces, claro, Iván Terrible tenía 6.000 personas para ir por toda Rusia y realmente cortaban las cabezas, mataban lo que no cumplían con impuestos y lo que no cumplían las órdenes del zar. Como veis, la imagen de Oprichnik es bastante fuerte. Llevaban siempre caballos negros, una cabeza de perro, una cola del lobo y siempre iban de negro. Entonces, cuando aparecían por la aldea empezaba a temblar. Pero vamos a lo que nos interesa, es cuando nació la KGB. KGB nació el 20 de diciembre de 1917. Es una foto legendaria porque en el centro veis a Félix Dzerzhinsky, que le llamaban también Félix de Hierro. ¿Por qué le llamaban Félix de Hierro? Porque era implacable con sus enemigos, además dormía en Lubyanka, que era la dirección oficial de la KGB. KGB se ha llamado de muchas maneras. Era en KVD, BCK, GPU o GPU, hasta que llegó a llamarse KGB. Pero el organismo siempre era el mismo, solo se cambiaban el nombre. Simbología de la URSS, creación de una religión proletariada. Realmente yo considero que sí, que la Unión Soviética, el comunismo era nuestra religión. Yo he nacido allí, yo he querido ser pionera, yo quería entrar en el Partido Comunista Juvenil, yo tenía los discos con las conferencias de Lenin, yo vivía esto y realmente he sido una niña muy feliz. Totalmente satisfecha, jamás he notado opresión ni nada parecido. No teníamos tantos tipos de embutidos, no teníamos tantos tipos de caramelos, pero teníamos nuestros dulces, teníamos nuestra carne, comíamos bien y estábamos bien. Entonces, cuando yo veo este escudo, a mí, claro, me despierta mucha nostalgia, porque es eso lo que perdió. De hecho, yo me fui de la Unión Soviética en el 91 cuando se rompió la URSS. Digo, ya está, aquí ya no va a haber nada bueno. O sea, es como han roto mi patria. No. El Kremlin de Moscú es muy interesante porque, claro, cuando vemos la imagen de Kremlin siempre pensamos que, bueno, que es un edificio, es un conjunto histórico muy bonito, pero nada más. El Kremlin tenía 350 pasadizos secretos. O sea, desde Kremlin por pasadizos puedes llegar a cualquier sitio así central de Moscú. De hecho, al principio Kremlin era blanco y le llamaban las murallas blancas. Y curioso porque Kremlin se cambió de color varias veces. Por ejemplo, Napoleón le vio blanco, no le vio rojo cuando llegó Napoleón. Y sobre el Kremlin hay muchas historias místicas, porque si vemos las formas que hay un trapecio, se le ve allí detrás, al fondo de la imagen, que todos encuentran ahí los símbolos masónicos. Y realmente puede ser que existen, porque ahora cuando vamos avanzando veis lo que estaba pasando, porque yo siempre pensaba que no, que los comunistas tenían simbología soviética, lo que estaban pensando y lo que estaban proponiendo. No, hay mucho trasfondo. Por ejemplo, la estrella roja. ¿Cómo eligieron la estrella roja? Porque antes habían águilas en las torres del Kremlin. Entonces, ¿cómo eligieron la estrella? Por su forma, porque primero presenta al hombre
O sea, si acordáis del cuadro del hombre de Vitruvio de Da Vinci, entonces la imagen es del hombre. Muchos historiadores avisan que es un símbolo masónico. Para ellos es un símbolo masónico y que presentaba el poder sobre todo. Otros afirman que Estrella presentaba la fuerza del hombre de la Unión Soviética, pero para los comunistas la versión oficial era que representaba el poder soviético y que va a proteger a todo proletariado. De hecho, se convirtieron en símbolo del ejército soviético, como representación. Pero las estrellas rojas, no os imagináis de la riqueza que se cierra en las estrellas, porque por ejemplo las primeras estrellas eran de rubí, las 4, al principio eran 4, todo era de rubí y pesaban como 1 tonelada, estaban incrustadas topacios, minerales de Siberia, era una riqueza enorme solo en una estrella, y estaban cubiertos de oro y de cobre. Lo que pasa es que con las precipitaciones el cobre empezó a escurecer y veían que cuando se encendían las estrellas por la noche o por el día no se veía bien. Entonces lo que han hecho los ingenieros es poner primero el cristal lechoso y después el cristal de rubí. O sea, son de rubí las estrellas, realmente tienen 7 milímetros de grosor de rubí las estrellas. Nunca se apagan, se apagaron solo 2 veces en toda su existencia. Se apagaron en 1941 cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y se apagaron cuando Nikita Mikhalkov, un famoso director de cine, rodó la película El Barbero de Siberia. Si no habéis visto esta película, os recomiendo encarecidamente porque está en español esta película. Y explica ahí la vida rusa. Las estrellas se limpian cada 5 años. Además también tienen un aparato rotatorio que si quieren puede moverse todo el rato, pero eso sí, están encendidas de día y noche. Ahora son 5. Y otro dato curioso sobre la estrella: el último ingeniero que instaló las estrellas, como las torres son de diferente altura, entonces lo que hizo este hombre, diseñó las estrellas de diferente tamaño, y si vosotros veis desde la Plaza Roja, parece que todas las estrellas son iguales. No son iguales, unas más pequeñas, otras más grandes. La hoz y el martillo. Ay, qué bandera más bonita. El mensaje al mundo, el escudo de la URSS. Realmente la presentación oficial de la URSS es que el sol presenta un país en nacimiento, la hoz y el martillo, símbolo de la unión del proletariado y de lo campesinado, y claro, la tierra, la unión de todos. Las espigas es como la riqueza y todo, como os vamos a proteger con la estrella, vamos a proteger a todo proletariado de todos los países si hace falta. Pero realmente hay otra explicación, otra interpretación, yo diría, de un escudo. Estrella roja, los rusos estaban convencidos desde antes de la revolución que Marte tiene vida. Eso, de hecho, salió una novela, La Estrella Roja, en 1908. Ha tenido tal éxito que hasta unos historiadores afirman que pusieron las estrellas rojas por este libro. Porque claro, ahí encuentra uno de Venus, y en Venus, en el Marte, perdón, y en Marte ya hay vida comunista, pero muy humanitaria, mucho mejor. Y entonces, claro, es como te invitaban a llegar a este tipo de vida. Hoz y el martillo sabemos que son casi herramientas masónicas, el martillo sobre todo. Entonces, claro, después cuando se hace el análisis metahistórico, ahí, claro, dejas volar tu imaginación y vas compaginando. Entonces, claro, aquí si queremos podemos imaginar cualquier cosa, porque también el Marte, la estrella roja, es el Marte. También el Marte es el dios de la guerra. También, Sol es representación de la riqueza y renacimiento de vida. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Es que cuando miramos, decimos que toda la unión y todo el poder está en un solo país.
O sea, es como tenéis que temeros porque tenemos mucha fuerza, realmente. El mausoleo de Lenin, ¿quién no conoce el mausoleo de Lenin? Vamos, todos conocemos. Pero nadie se ha pensado nunca cuando han mirado qué es lo que representa el mausoleo Lenin. Porque lo vemos, dice, sí, aquí está nuestro líder soviético, podemos dar homenaje, pero realmente os quiero contar un poco la historia del mausoleo. El Lenin murió en su residencia de Gorky el 21 de enero de 1924. En 22 horas ya había un comité reunido y ya estaba organizado el funeral. Los otros han hecho un congreso, no sé qué, pero Dzerzhinsky ya tenía todo planeado y ya estaba todo preparado. Ya han decidido que van a momificar a Lenin y que van a construir un panteón para él. ¿A vosotros no os suena o nos parece a qué puede parecer este edificio? Es un zigurat, sumerio, realmente. Escalonados, sabemos que los templos blancos sumerios como el Urk son escalonados para llegar hasta el cielo y ahí comunicarse con más allá. Entonces, claro, aquí cuando lo veis dice, bueno, con ideales comunistas esto no tiene nada que ver. De hecho, ya el mausoleo de madera, porque el mausoleo se reconstruyó 4 veces, ya de madera tenía esta forma. Y el arquitecto, cuando Alexei Suchisev, cuando empezó a diseñar el mausoleo, se entrevistó con un arqueólogo muy famoso en la URSS. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene que comentar con arqueólogo el edificio que quiere construir? Y realmente después te das cuenta que si él lo ha presentado mausoleo como si fuera el dios, nuestro líder soviético, lo ha conseguido. Porque por las tribunas de este edificio han pasado sumos sacerdotes todo el rato. La cavidad de la tribuna es para 10.000 personas. Claro, todos los gobernantes de otros países han pasado por esta tribuna. Esta es la construcción en interior, como es el mausoleo. Si veis, se han utilizado las piedras bastante caras como la labradorita. O sea, es caro el mineral. Si las mujeres quieren comprar un collar de labradorita, mirad lo que vale el collar. Allí no, allí habían placas de labradorita. Aquí gastaron muchísimo dinero en esta construcción, en embalsamiento, y si lo veis, están como las cámaras funerarias. Dicen que Stalin bajaba aquí cuando no sabía qué hacer, bajaba y hablaba con Lenin. A ver qué hacen, y a ver, era como su confesionario. También dicen que hay una cámara secreta para los líderes soviéticos que se iban muriendo, pero no enterraron ahí a nadie más. Se ha quedado esto. Hay otros historiadores que hablan de terafines. Terafín se usaba en Sumeria, es terafín, no serafín, porque cuando he comentado a un amigo, dice, no, es serafín. Digo, no, es que es terafín, que viene de Israel. Estos muñecos usaban en casas para conectar, y para proteger la casa y para conectar con los dioses. Aquí yo creo que se equivocan porque realmente no presenta un terafín, no presenta una conexión con el más allá o con el Dios supremo. Terafín era más bien casero. Pero hay una cosa muy extraña en este mausoleo, es esto. Nadie sabe qué es. ¿Por qué la construcción de un mausoleo cuadrado tiene las esquinas quebradas? Una esquina tiene quebrada. De hecho, cuando a un policía preguntaron, oye, ¿por qué esta esquina está así? Dice, ¿qué esquina se está bien? O sea, la gente ni siquiera ve esta esquina quebrada. ¿Qué es lo que ha querido hacer aquí el arquitecto? Nadie sabe. Los místicos afirman que es cuando se rompe un cuadrado o una pirámide, es como abrir el punto de absorción de energía positiva. No lo sé si es verdad o no lo he comprobado nunca, pero esta hornadura desorienta mucho porque no sabes por qué está ahí. Cuando pusieron a Lenin ahí, ¿os acordáis que era muy famosa la guardia del cambio
los guardias se creó un departamento especial para proteger al líder y se llamaba la guardia número 1. Pues la guardia que se hacían, que era muy famosa el cambio de guardia, se hacía exactamente 210 pasos, ni paso más ni paso menos, y duraba 2 minutos 35 segundos el pase. Ahora con Rusia la guardia desapareció, ahora pertenece a la protección personal de Putin, pero todos los que hemos visto esto nos olvida, este cambio de guardia era muy bonito. Bueno, las sociedades secretas en la Rusia, no os imagináis, yo cuando empecé a estudiar esto digo, Dios santo, ¿de verdad hemos tenido todo esto? O sea, yo no me he enterado. Entonces había martinistas, había templarios, había sociedad teosófica, ¿cómo no? Y la masonería, pero la masonería no había solo en Kremlin, la masonería estaba en toda Rusia. Lo que pasa es que la masonería para los rusos era muy cercana, porque tenían mismos ideales de hermandad, de ayuda al prójimo, o sea, se acostaban mucho a los ideales soviéticos. Entonces por ahí creo que sí podrían entrar. De hecho, vamos a pensar que cuando ocurrió la revolución, mucha gente era de intelectuales rusos. Se ha quedado en Rusia y se ha quedado el nuevo gobierno para intentar a salvar su patria. Porque claro, muchos intelectuales decían, esto van a destrozar todo. Entonces se han quedado más o menos para frenar. Pero ¿qué pasa? La mayoría de ellos pertenecían a las logias, la mayoría de ellos les interesaba el ocultismo y estaban interesados en cosmos, estaban interesados en todo. Bueno, la orden martinista ya es conocida también en España. Sabemos que se fundó alrededor del siglo XVIII. Martínez de Pascual. ¿Sabéis que Martínez de Pascual dicen que era español, de Alicante? Porque realmente su nombre era Jaime Joaquín de la Torre de la Casa Martínez de Pascual. Que nació, no sabe la fecha exacta, de 1710 a 1725 y en Grenoble. No hay un dato exacto, porque unos decían que era sirio, otros egipcio, pero la mayoría acepta que era español, de familia española. Y a él lo siguieron Luis Claude de San Martín, a Martínez de Pascual y después el Papos. Realmente yo creo que el Papos es el que trajo el martinismo a Rusia. Y corre la leyenda que el mismo Papos procuró que Alejandro II entrase en la orden martinista. No hay datos exactos, no sabemos si ha entrado Alejandro ahí o no. Los dos representantes más importantes del martinismo en Rusia eran de familias ricas, y era Iván Petrovich Ilagin y Nikolai Novikov. Ellos promovieron por toda Rusia, empezaron a viajar en Rusia, empezaron a buscar adeptos, realmente empezaban a escribir, traducían lo que ya había, y el martinismo fue propagándose. Este hombre sí que hizo muchísimo por el martinismo en Rusia, era barón Grigori Miops. Él es que realmente durante la Unión Soviética se ocupó de propagar toda la filosofía de martinismo. A él le llamaban mucho la atención las ciencias ocultas. Él ha estudiado muchas obras antiguas. Entonces le vio el martinismo una salida para el pueblo ruso, para los intelectuales rusos, y claro, creó su orden a Polonia. Y no iba mal al principio, lo iban bien, los bolcheviques aceptaron y decían, bueno, tampoco hacen nada malo. Lo que pasa que en su logia entró un tal Astromov, y cuando vino a varias reuniones ha pedido que entrara en la orden. Mabios lo aceptó, y ahí empezaron las broncas. Ahí tenían desacuerdo, y entonces Astromov decide salir de la logia, y cuando sale de la logia, adivinad a dónde va primero. Pues a lo Bianca, va a la KGB.
va a la KGB y empieza a declarar los trabajos que hacen esta orden, y a los chiquistas le interesa el asunto. Entonces ellos lo devuelven a él otra vez para allá y para que vaya declarando contra ellos. Esta orden funcionó hasta 1926, después llegaron los arrestos y claro, arrestaron a Biose, a su mujer, y realmente desaparecieron de la faz de la tierra. Los martinianistas se han cerrado, se han escondido y nadie lo vio más. Hasta ya apareció, cuando se rompió la Unión Soviética, ya empezaron a aparecer otras sociedades. La Orden Soviética de los Caballeros Templarios. Una cosa muy curiosa, además para este congreso viene muy bien. Ahí aceptaban las mujeres. Las mujeres también eran caballeros, o sea, podían estar tranquilamente y podían cumplir con todo lo que tenían, con los objetivos de las logias. Todos los documentos que tenemos se han conservado en el Archivo General de Investigación de la KGB, la que desclasificaron en el año 23. Pero la mayoría de información de donde saca son de la documentación de los juicios, de todos. Hay libros de 400 páginas, 500 páginas, donde describen los casos interrogatorios de todo lo que pertenecieron a los grupos secretos, y de ahí se saca bastante más información. Lo fundó Apollon Karelin. Claro, basándose en las historias que había, que os he contado, que estaban templarios, estaban investigados. Pero realmente él de joven emigró a Francia, y cuando volvió lo trajo mucha documentación templaria, muchos libros que no estaban permitidos, pero él le trajo, empezaron a estudiar las doctrinas, entonces empezó a buscar los adeptos, y ya veis que los grupos ya eran numerosos, y después empezó a crecer por las ciudades. Por ejemplo, en la foto que veis, ¿sabéis quién es? Es Sergei Eisenstein, es el director de la película El acorazado Patiomkin, que no sé qué lea el acorazado Patiomkin, pertenecía a la logia templaria, era un caballero templario. Había también otros intelectuales bastante famosos, pero claro, si yo os digo poeta Alejandro Blok, o si digo, bueno, a Bulgakov sí conocéis por Maestro y Margarita. Él no entró en la logia, pero estaba ahí siempre pendiente de lo que hacen. Y en la época de 20-30 se destruyó gran cantidad de documentos. ¿Pero por qué? Primero, por la persecución, y segundo, cuando vieron que se está rompiendo todo y que vienen los arrestos, pues los propios templarios quemaron toda su documentación y muchos libros. Y lo que ahora podemos encontrar, pues es lo que se ha quedado en la KGB, lo que requisaron KGB, que también quemaron mucha información. Aparte de esto, Karelin era el seguidor de Kropotkin. Karelin trabajó en el Kremlin con los bolcheviques y seguía editando en Estados Unidos el boletín de los trabajadores anarquistas. Entonces, Karelin mezcló su trabajo de anarquista y sus inclinaciones políticas con el misticismo. Y la verdad es que uniendo todo, pues no le iba tan mal. La represión sacudió al orden en 1925, o sea, otra vez. Cuando bien los bolcheviques dejaban las sociedades secretas hasta cierto punto, porque por ejemplo Karelin tenía mucho poder en Kremlin, le respetaban mucho y protegían muchos oficiales de alto cargo. Entonces él ha tenido el privilegio de moverse en las esferas más altas. Pero claro, como todo en la Unión Soviética, llegaba el momento que se podía acabar todo en un momento más inesperado. Pero os puedo decir que a partir de 1993 se ha creado otra orden de Caballeros Supremos del Templo de Jerusalén, que está operando ahora en Rusia. Llevan una página web, llevan sus rituales, y la verdad es que lo he visto en la web y no está mal. Está en ruso, claro, pero no está mal.
Tenían tanto poder los templarios en su momento que han conseguido crear el Instituto Estatal de Verbo, que ahora mismo es de las Ciencias Orientales, Academia de Ciencias Artísticas, Instituto de Vida, el Conservatorio. Imaginaos el poder que tenían esta gente. Yo creo que era una de las sociedades más fuertes que estuvo en la Unión Soviética. ¿Pero por qué? Porque el gobierno tenía a los templarios dentro. Entonces ellos daban sus ideas y bolcheviques decían, venga, vale, pues lo hacemos. Y así seguían. La Sociedad Teosófica rusa. ¿Sabéis quién es, no? Elena Blavatsky. Yo he tenido suerte de nacer en la misma ciudad donde vivió ella. Entonces yo cuando era joven teníamos ahí casa museo de ella y yo tuve el privilegio de ver sus diarios, la cama donde dormía, cómo vivía, con la separación de las repúblicas. Ahora su museo está en un estado lamentable, han colgado unas fotos, pintado paredes, pero nadie sabe dónde realmente fueron a parar todos los utensilios de Elena Blavatsky. Porque realmente era una mujer destacada. Sabemos ya la historia de Blavatsky. Lo que sí no sé si sabéis, porque sus padres y hasta sus conocidos siempre se quejaban que esta mujer era muy prepotente y tenía mucho carácter. Aparte de que era sensitiva, aparte de que sabía muchos idiomas, tocaba perfectamente el piano, pero dicen que tenía un carácter muy fuerte y era difícil de tratar con ella. La Sociedad Teosófica realmente se fundó en Rusia en 1901 y claro, pero no de mano de Elena Blavatsky, porque Elena Blavatsky estaba de viaje. Entonces fue Nina Konstantinovna Gernet, que de Francia le trajo los libros de Blavatsky, empezó a traducirlas y empezó a expandirse esta rama de filosofía que fue muy bien aceptada en Rusia. Porque no era diferente de los pensamientos de la gente de entonces. Entonces, claro, se presentaba la hermandad universal, fenómeno, unos queremos a otros. Además, el único problema que tenía es con eclesiásticos, porque se diferenciaba un poco y entonces, claro, la iglesia decía, bueno, tampoco vamos a ir hasta ahí. Pero seguían funcionando los grupos, porque esto se dividió en varias ciudades, era en Odessa, en Kaluga, en Moscú y en San Petersburgo, eran los más importantes. Los objetivos, los objetivos... Ay, perdón. Bueno, ya no vuelvo. Bueno, sí, los objetivos es proteger al pueblo. Hacían muchos trabajos de caridad los teósofos en Rusia. Y claro, para entrar ahí habéis visto que era difícil, o sea, te tenían que presentar 2 personas, pero si no contestas a las preguntas que se ponían, pues entonces no, o sea, tú no entrabas ahí. Hay un dato muy curioso, porque unas teósofas rusas, la más representativa será Ana Kaminska, Ana Pavlovna filósofa y Garnet, pero fue a la casa de Yasnaya Polyana de Tolstoy, fue Kaminska con Pisareva, y Pisareva, cuando empezó a contar a Tolstoy de cómo vivía ella la teosofía, cómo llegó a teosofía, qué es lo que siente. La mujer después de Tolstoy decía, Tolstoy dormía la siesta, llegaba la hora de la siesta y él se iba, pase lo que pase, aunque esté quien esté. Pues con ella se ha quedado hablando toda la tarde, y él leía el boletín teosófico, y en su casa museo en Yasnaya Polyana hay sobre artículo de Pisareva, está puesto con su mano, bueno, muy bueno, importante, porque compartía las ideas de teosofía con lo que estaban promoviendo. Y llegamos a Lunacharsky. Fue amigo de Vladimir Ilich Lenin. Allí abajo veis a Lenin junto con Lunacharsky. Lunacharsky es el gran promotor de teosofía soviética, diría yo. Era dramaturgo, crítico y literario, y
Él ha conseguido unir muchos dirigentes políticos en un grupo que funcionaban dentro del gobierno. Por eso que cuando dicen que hay conspiraciones, sí habían conspiraciones, sí habían, porque el tiempo era muy peligroso, por cualquier palabra te podían matar, entonces tenían que ir con mucho cuidado. Este es el Nicolás Roerich. Supongo, no sé, supongo que conocéis a Nicolás Roerich. Era un pintor muy famoso y el buscador de Shambhala, de la ciudad de Shambhala, de la ciudad perfecta, de la ciudad ideal, de una vida ideal, digamos, humanitaria. Los rusos soviéticos creían en Shambhala, le estaban buscando, no los han encontrado, pero han hecho varias expediciones para encontrarla. La masonería rusa, la masonería de Kremlin. Dicen que el primer masón de Rusia fue Pedro I, y dicen que entró en una logia que se llamaba Neptuno. No hay documentos que pueden confirmar esto. Pero que lo dicen la gente y bueno, puede ser porque era progresista. Pedro I fue progresista. Durante el reinado de Catalina II se prohibió a los masones, se prohibieron varias veces, se permitieron varias veces, hasta que ya cuando los masones estaban en el gobierno, pues Stalin editó una orden que los masones no podían ser comunistas y no podían entrar, o sea que era diferente. Dicen que Trotsky y Lenin eran masones, pero otra vez os digo, salen muchas fuentes. Yo de Trotsky puede ser que sí, que le gustaba el misticismo, además tenía trabajos sobre mística, metafísica, cosmología. Lenin también puede ser, no lo sé, pero hay unas fuentes que salen, que lo dicen, pero yo no puedo afirmar porque yo no encontré este dato. La KGB, un gobierno en la sombra. Aquí empieza lo interesante. Este señor era un georgiano, el Gleb Boki. La verdad es que los georgianos no trajeron muchas cosas a Rusia buenas, porque cuando aparece el georgiano, era un hombre excepcional, muy inteligente, revolucionario desde la edad muy temprana, guiado por su hermano mayor. En 1921 se convierte en jefe de departamentos sociales de GPU. Su talento de organización fue tal que es el que creó los campos de trabajo forzoso. Es el promotor y el creador del archipiélago polar. Pero antes se llamaba de otra manera, de campos de trabajo forzados. Pues es este señor. El departamento especial, aquí voy a ir muy rápido porque creo que vamos mal de tiempo ya. El departamento especial de la Checa, que era el KGB, uno de los nombres, todos dicen, hay investigaciones de departamento secreto, qué bueno. Pues no. Al principio se ha creado como un departamento de cifrado, porque es secreto, porque en cada país un departamento que trata criptografía es departamento especial y secreto para todos. Entonces, al principio se creó como un departamento normal para mejorar, porque como se ha ido el gobierno del zar, para mejorar la criptología, para saber descifrar los mensajes de los países extranjeros, etc. No era nada en especial, si no fuera por el señor que os he enseñado, el Boki. Plantilla del departamento, claro, trabajadores oficiales, era personal administrativo y después pues los expertos. Los expertos eran secretos. Ya en 1933 se habían 100, ni yo puedo imaginar lo que habían de secretos, porque allí se trabajaba mucho de secretos en secreto y todos trabajaban. Pero Boki pensó que para este trabajo necesitaban la gente con don divino. Tenían que ser la gente con sus características especiales. Entonces la gente empezó a ver cómo empezaron a pasar chamanes, los psíquicos, hipnotizadores, y todos pasaron por ahí. Con ellos hablaban, ellos enseñaban lo que hacen y se quedaban.
Y ahí empezaron a crecer los departamentos, los laboratorios y institutos nacionales a partir de ahí. Por ejemplo, Vladimir Bechterev desarrolló, aparte de Pablo, desarrolló una teoría sobre nuestro cerebro, nuestra comunicación de cerebro con matriz, con nuestro sentido matriz, y que esto se puede transmitir, porque él decía que si pensamos y todos somos ondas electromagnéticas, podemos pasar para lo que sepáis. Claro, este fue científico muy destacado porque, claro, empezó a dirigir la cátedra de psiquiatría y reflexología de la Universidad de Pedagoga hasta su muerte. Alexander Barchenka, muy importante el departamento especial. Cuando ellos se conocen con Boki, aquí empiezan cosas muy raras. Porque él era bastante inteligente, estudiaba los escritos antiguos de misticismo, de magia, de astrología, estudiaba de todo. De hecho, fue uno de los primeros promotores de la transmisión del pensamiento telepático. Él ha hecho, antes de entrar al departamento, los experimentos de telepatía. Cuando entra en el departamento especial, convence a Boki a entrar en su logia, que eran Trabajadores Unidos, la logia de los Trabajadores Unidos, y convence a empezar a hacer experimentos porque decía que la mente humana no tiene límites y ellos tienen que averiguar de cómo se hace. Realizaron varias experiencias al Tíbet para buscar a Shambhala, para buscar al hombre perfecto, y lo que pasa es que ponían que van a ayudar al Tíbet como ayuda humanitaria. Se dieron millones para estas expediciones, millones. Esos son los experimentos de la telepatía de Barchenka. A la gente con la cabeza rapada se ponían 2 cascos, entonces los cascos se conectaban con los cables de cobre y delante de ellos se instalaban unas placas ovaladas y ellos intentaban transmitir a través de las placas. Dicen que funcionó 100%. De ahí ya, pero él editó, es un recorte del periódico de aquel entonces, pero él tiene un trabajo escrito explicando su hipótesis, poniendo y demostrando que la hipótesis funciona, presentando los resultados del experimento. Y aquí empezaron los experimentos del departamento especial. Ya veis que de 3 secciones, departamento especial, de repente creció hasta 7. Y el más importante, que no está aquí porque era secreto, era el 9. Aquí también te dicen que es sobre la criptología, pero aquí ya hay muchas ramas porque cada sección podía trabajar con las instituciones nacionales y ya pedir a ellos que hagan unas cosas o otras. Entonces ya empiezan a crearse laboratorios que realizan experimentos. Realmente, para que entendáis un poco a Boki era... él creía en algo. Era comunista, pero él creía en algo y quería demostrarlo, y además creía que va a demostrar esto. La gente hablaba de él como era una persona muy peligrosa y que bebía sangre y comía carne de perro. Es verdad, puede haber comido carne de perro porque tenía tuberculosis y era un complemento dietético, pero eso que bebía sangre no creo. Aunque él ayudó a crear el Instituto de Transfusión de Sangre durante la Revolución Vampirista, porque ellos creían que si cogemos la sangre de un joven y cambiamos, entonces la persona mayor rejuvenece y pueden vivir mucho más tiempo. Y ya Stalin cerró este instituto cuando quitó al Boki cuando arrestó a Boki. Pero se hicieron experimentos y entonces los de Politburo del partido, los líderes del partido, iban al instituto y cambiaban sangre con los jóvenes. Hasta que el médico que defendió esta teoría murió durante una transfusión de sangre, porque con el chico que intercambiaba la sangre tenía malaria, entonces no rejuveneció.
De ahí. Poderes sí al servicio del país soviético, claro, magnetismo animal. Sabemos que lo ha creado el Mesmer, era muy famoso el mesmerismo ahí creían seguro que podemos transmitir nuestras emociones, sentimientos y pensamientos a través de ondas de energía o campos electromagnéticos. El profesor de filosofía Alexander Butlerov planteó la idea de interacción entre los puntos nerviosos. Dicen que si los puntos nerviosos funcionan igual que transmisión eléctrica, entonces se puede pasar a uno a otro. Entonces, si yo ahora pienso, mis ondas electromagnéticas llegan a vosotros y vosotros podéis, con concentración, podéis llegar. También os quiero decir que en 1920 no se veía mucho de electricidad todavía, entonces no me parece aceptable que la gente pensaba y buscaba de cómo podemos conseguir esto. Esto, por ejemplo, Butlerov ha inventado la máquina de transmitir el pensamiento y salió en todos los periódicos. Lo que pasa que él se asustó cuando vio qué pasa, empezó a publicar en los periódicos, tal vez para alertar a la gente que esto puede convertirse en las máquinas psicotrónicas. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Piotr Lazarev era otro científico, era físico, y afirmaba que es posible que cada acto de ser humano puede transmitirse y puede transmitir nuestra energía. Se hacían en un laboratorio especial del departamento, se hacían experimentos de, por ejemplo, también con cascos de transmitir los pensamientos, pero no simplemente, desde Leningrado hasta Antártida mandaban. Entonces miraban de qué pasa ahí, el norte o a Siberia. Tenían allí un receptor, entonces el transmisor hacía de llegar ahí el pensamiento, y por lo que he leído de él, pues parece ser que sí han salido algunos resultados interesantes. Hay muchísima literatura, pero está en ruso. Ojalá se podría traducir todo, porque todos estos científicos escribieron artículos en base científica y los libros. Esto, por ejemplo, es muy bueno. Salió... ahí Revolución Vampirista salió por la novela de Bram Stoker sobre el Frankenstein. Dice, podemos hacerlo con la sangre. Este es el señor del mundo. Claro, el protagonista va y encuentra en busca de la vida mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí un ingeniero, Kaczynski, inventa una máquina. Yo creo que esta máquina existe, en mi entender, porque os voy a enseñar después fotos que lo demuestran esto. Lo que pasa es que Kaczynski no fue un personaje inventado, fue de verdad, y él ha pedido a Belaev que escriba una novela sobre esto, sobre sus experimentos, para alertar al mundo. Dice, podemos llegar muy lejos, esto es muy peligroso donde estamos llegando. Entonces el libro describe totalmente los experimentos de Kaczynski. Era un destacado ingeniero, era muy respetado, él podía entrar en todos los laboratorios del departamento secreto, pero claro, llegó el momento que se asustó hasta él de lo que han podido llegar a hacer. Estos son experimentos donde él enseña que a través de la placa podemos mandar nuestros pensamientos, y realizó varios experimentos sobre la telepatía. Lo que pasa es que, claro, ellos se basaban que son las ondas electromagnéticas. No sabía realmente de las ondas microondas o las ondas de alta frecuencia, no llegaron todavía a esto. Leonid Vasiliev, él refutó la teoría de Kaczynski.
porque que si Kaczynski decía que se puede pasar el pensamiento y si hay el grosor de la placa más grande no se puede, lo que hizo Leonid Vasiliev demostró que no depende tanto de esto, que sí se puede influir o sea, que no estaban ni limitados ni delimitados los pensamientos, que si realmente tiene que pasar, debe atravesar. Y demostró, tiene un trabajo científico escrito en ruso, con sus fuentes, con sus tablas, tiene todo. Experimentos de laboratorio duro. Empezó como adiestrador de perros, le fue bien, de hecho creó su circo de Durav, era muy famoso, lo que hacían sus animales no hacían ningunos otros, y entonces claro, a Ilboki también le invitó que se una a los experimentos. A Durav le encantó y él empezó a colaborar con el Instituto Nacional de Cerebro. El Instituto Nacional de Cerebro sigue funcionando hoy en día. Y hay cosas que tú puedes ver lo que han hecho y cosas que no, pero las cosas que tú puedes ver lo que han hecho son alucinantes. O sea, te quedas decir, ay Dios, ¿dónde vamos? Estas son las fotos de los experimentos del 21. Entonces, si veis, realizaron 1278 pruebas y 696 exitosas, o sea, mucho éxito. O sea, realmente mucho éxito. Pero claro, Durav decía que este es el pique, se llamaba el perro. Perdón. Durav decía que no puede transmitir pensamiento a cualquier persona. Persona tiene que estar preparada para poder transmitir pensamiento. Y no valía cualquier tipo de perro. El perro debía estar adiestrado de una manera específica. La verdad es que el laboratorio de Durav tuvo mucho éxito. Por ahí pasaron grandes científicos y colaboraron ahí, y también existen los trabajos científicos presentados, pero esto lo dio idea al departamento especial a donde pueden llegar. Ahora ya os voy a ir más rápido, solamente son imágenes para que veáis lo que se hacía. Esto es estudio del sistema neuronal, sí, el sistema central nervioso. Veis al perro sin cabeza y sin cuerpo, ¿no? O sea, le han cortado para verlo. Se explicaba en los libros cómo se hace. O sea, eran los libros científicos donde enseñaban cómo poder cortar la cabeza y respirar y vivir. Pero ¿para qué creéis que han hecho esto? Para esto. Es un militar. Es un militar que no hace falta humanos. Es un robot que puede tranquilamente ir en el campo de... que sí, parece ciencia ficción, pero claro, están en los libros. Este es el prototipo construido, no creáis que se ha quedado en el dibujito. Lo han hecho. Y aquí lo han probado. O sea, y nosotros no sabemos. O sea, nosotros ahora dicen, ay, vamos a hacer la operación a la cabeza, a un ratón, a ver qué pasa. Que no, que ya lo han hecho. No hace falta. Y el doctor Ivanov, este señor no tiene desperdicio, porque quería cruzar el mono con el humano para crear superhombre. De hecho, Stalin le dio dinero para que vaya a Congo por los monos, y cuando empezó a hablar allí con los nativos, para los nativos allí las mujeres de las tribus, se les violaba un mono, eran ya, o sea, no aceptadas en la tribu. Entonces claro, allí no encontró lo que quería cruzarse con los monos. Trajo 2 monos a la Unión Soviética, hizo varias expediciones, salió en los periódicos de cómo van a hacerlo. Y han encontrado la voluntaria, pero gracias a Dios los monos murieron. No se hizo la inseminación in vitro, porque yo no sé lo que saldría más adelante. Pero esto fue un estudio serio y bastante costoso. Esto es lo de los venenos, es el laboratorio de los venenos
Porque claro, los rusos empezaron a hacer venenos de tipos irreconocibles, entonces allí trabajaban con esto. De hecho, por ejemplo, para el espionaje, el laboratorio secreto de venenos y de todo inventó un libro. Sabéis que antes tenían que llevar códigos para descifrar los mensajes, pues inventó, si tú te acercas así y hay un cigarro, se inflama el libro, o sea, no tienes que simplemente acercar el calor. Entonces estaban haciendo una serie de experimentos allí que algunos nunca sabremos lo que ha pasado allí. O sea, estaban investigando mucho el agua, medían el agua, el flujo de agua, cómo se podían pasar los pensamientos por el agua, cómo se podían pasar los cuerpos, cómo se podía, o sea, estaban investigando todo, no paraban en ningún momento. Esto lo veis que es la Nina Kulagina, la psíquica soviética. Estaban haciendo experimentos, pero no era la única. Habían muchos psíquicos ahí. De hecho, los psíquicos trabajaban en el departamento especial por tener poder. Y claro, a esta señora han hecho unas investigaciones, aunque sea en su casa, pero venían científicos con medidores, con todo. O sea, ellos todo lo de misticismo tomaban muy en serio. Dispositivo ahora, 15T, o sea, medía tu aura, te puede inducir al sueño, te puede relajar, te puede... Y si veis, arriba es la foto antigua, pero la otra es moderna. O sea, no es tan antigua como la otra. Además está patentada y se vende. Esto es un dibujo muy significativo y de verdad para mí es el más preocupante que hay, porque estaban utilizando las frecuencias, ultra altas frecuencias. Veis ahora aquí un croquis como a la población soviética se manipulaba la mente. Los receptores, o sea, hay una torre, arriba está el... Ay, no me sale en español. Los que nos dan la conexión, satélite, habían antenas específicas, habían satélites móviles y que se quedaban en el barrio, y así nos usaban nuestra mente. O sea, y no es que lo he inventado, está hecho, explicando cómo funciona esto. Claro, llegaron aquí a ondas de radio de alta frecuencia, entonces claro, nos podían provocar pensamientos, nos podían provocar, se oyen voces, si ellos quieren que oigamos voces, oímos voces, si quieren que veamos fantasmas, vamos a ver fantasmas, da igual, o sea, lo que ellos quieren, dependiendo de las ondas que nos mandan. Este es el instituto del cerebro de ahora, moderno. O sea, siguen haciendo cosas raras. Si veis, están conectados con un cuenco tibetano, con un no sé qué. O sea, están investigando las cosas más raras y más sorprendentes. Y esto sigue continuando. No tengo más tiempo para contaros más porque hay muchísimo más. Y muchas gracias por venir esta mañana. ¿A que no hay preguntas? Bueno, Julio se atreve, venga. Bueno, camarada Pullman, buenos días. Buenos días. Realmente las aportaciones que haces sorprenden, porque lógicamente la información a estos niveles en el país pues ha llegado con escasez, ¿no? Digamos que como ámbito cultural nosotros estábamos mirando permanentemente en otra dirección. Y eso explica quizás nuestra falta de información y nuestra escasez de fuentes. En primer lugar, el ruso me decías que es un idioma difícil, complicado, y ese es el primer escalón para empezar a enterarse de las realidades que se hayan podido desarrollar allí, que parece que son realmente impactantes. Hay otras que producen cierta sensación humorística, ¿no?
Hay una cosa que sí quisiera preguntar. Desde el punto de vista etnológico, ¿qué carajo tiene Georgia para producir series como el Yugasvili y Company? Sí. Además, Boki y Company. Boki, Beria, Stalin, Que son una colección de AUPA, ¿eh? O sea, no tienen ningún problema en llevarse por delante amigos, familiares, camaradas, gente de primera hora, porque a la hora de la realidad el partido se lo carga de forma inmisericorde el bueno del hombre de acero. El hombre de acero pasa por la piedra absolutamente a todo el mundo. A todos. Gente además valiosísima, intelectuales de primer nivel, auténticos revolucionarios. ¿Qué es lo que pasa? No sé, yo conozco ahora a la gente georgiana, es una gente maravillosa, o sea, son amables, son acogedores, son... Allí yo creo que salieron como, no sé, estaban enfadados yo creo con el mundo. Por ejemplo, el Butlerov que os enseñé una foto, Stalin tenía problemas neurológicos, o sea, es evidente. Y cuando fue al médico, médico dio diagnóstico y el médico murió al día siguiente. O sea, porque no le ha gustado. Entonces, y era un destacado médico, o sea, era una eminencia médica. Pero ahí no... Pero yo creo que es por el grupito que tenían. Y realmente temor es temor. Y sembraron mucho temor. Boki sembraba temor. Stalin sembraba temor, Beria sembraba temor, sembraban temor. Entonces, pero esa la actitud, ¿tú crees que tiene que ver algo con el origen? Es decir, no. Montañeses acostumbrados a actitudes brutales para poder sobrevivir. No, yo lo veo más bien el partidismo, o sea, sale Stalin y a quién se lo lleva, a sus amiguitos. ¿Quiénes son sus amiguitos que piensan igual que él? Si no, no. Simplemente la Unión Soviética ha tenido un poco mala suerte con esto. Podríamos estar hablando más tiempo. Sí, lo sé. Entiendo. Gracias, sobre todo gracias, Merche. Yo me he quedado con miedo y es a donde quiero apuntarte. ¿Qué se puede prever? Quiero decir, tanto secretismo sigue habiendo. Están colaborando con Estados Unidos porque Trump y son muy amigos últimamente. ¿Qué ves? ¿Qué prevés? A ver, ¿Saldrá a la luz? Yo preveo, mira, Rusia está mucho más desarrollada que los Estados Unidos en el plan armamentístico. Y cuando Putin habla la boca, tiembla no Estados Unidos, tiembla todo el mundo. Porque cuando ahora Trump está poniendo no sé qué experimentos, no sé qué, y Putin está así, sale en la tele y dice, si yo no tengo que ni moverme, que yo tengo un satélite que en 3 segundos te hace boom. Dice, si mandáis bomba a nosotros vamos al paraíso porque, dice, nos matáis. Pero vosotros, dice, no llegáis ni a rezar cuando llegan. Entonces, tienen un desarrollo militar y de inteligencia y todo que asusta a todos. Y Trump puede saltar muchas veces y hacer lo que le da la gana. Putin dice 2 palabras y se queda todo muy bajito. Y ahora el Trump es que pide encuentros con Putin. De hecho, cuando Putin está callado, veis noticia de Putin está callado, preparaos, porque va a salir el puntito de Putin. Ahí está. Mercedes, una pregunta. El zar Nicolás dijo en su día que Rusia no tenía amigos. Es decir, que a Rusia solo se la temía por su inmensidad y que los únicos amigos que tenía Rusia eran el ejército y la armada. A día de hoy, ¿es cierto? ¿Se mantiene? ¿O es más? El ministro de Defensa ruso lo ha dicho hace poco, claro. Incluso lo ha ampliado, ha dicho las fuerzas aeroespaciales. ¿A día de hoy se mantiene o es más una pose? Es una pose. Es una pose desde 1917. Es una pose, temeos porque somos unidos y os vamos a aplastar.
Pero realmente se basa, o sea, su política se basa en nuestra fuerza y nuestras armas. Claro. Vale, una última pregunta y me callo. Sí. En su día Stalin dijo, Inglaterra pone el tiempo, Estados Unidos el dinero y nosotros la sangre. ¿A día de hoy es real? No, ya no. Con Stalin sí. A ver, no todo en la política rusa está bien y a mí me parece correcto. O sea, Putin es un populista y lo que vosotros queráis, pero sabéis que hay en Rusia, y esto no cambiará ninguna revolución, que el pueblo ruso es muy patriota, mucho. Entonces, que tengan cuidado de pisarles el pie porque se levanta todo el país como pasó en 1940. O sea, no, allí no fue el poder de Stalin, ahí se levantó el pueblo. Y el pueblo ahora, con todo lo que ha pasado, o sea, con sanciones y todo, ahora rusos no quieren ni América, ni Europa, ni nada, o sea, no, somos Rusia, y cuidadito con nosotros. Hola Mercedes, primero enhorabuena por esta charla que nos ha dado a conocer cosas que nos ha dejado sorprendidos. A mí me ha encantado, aunque sea un poco sangriento, el dibujo de ese robot con cabeza de perro que me parece propio de un cómic o de un manga, realmente. Sí. Quería preguntarte sobre el tema ufológico, el tema OVNI. Yo no sé si sabrás en qué momento, supongo que la KGB o alguna sección de los servicios secretos se interesaría por el tema. ¿Sabes en qué año comenzó la fue el primer avistamiento, fue Boki. El primer avistamiento de OVNI fue en 1918, 19, pero tengo apuntado lo del OVNI, cuando fue la primera vez, cuando fueron. Porque tenían un avistamiento y fueron allí a investigar. Fueron a investigar y han investigado. Lo que pasa es que este documento no aparece en ningún lado. O sea que la investigación fue mucho antes, digamos, que en Occidente realmente. Sí, además después se creó la carpeta azul y se creó organización que se llamaba La Red, donde participaba Academia de Ciencias, el Instituto de Física, de Química, estaban estudiando todos el fenómeno. Entonces tenían un protocolo del trabajo, se hacían trabajos, se iban a los avistamientos, investigaban, o sea, era bastante serio el estudio este. Y existe también, como en el caso de Occidente o de Estados Unidos, un poco el mito o la leyenda de los ovnis recuperados o ovnis caídos que han sido capturados por... También existe la misma tradición, la misma leyenda o rumores, vamos. Sí, a ver, también hay mucho fotomontaje en muchas películas, pero realmente allí el estudio de OVNI es un poco diferente como en América. Hasta la carpeta azul, cuando se rompió la Unión Soviética, vendieron los documentos a todos. Entonces ahora yo conozco a Mikhail Gerstein, él es el único que se ha quedado con pocos documentos de la carpeta azul y él tiene originales. O sea, a Stalin ya avisaban con los avistamientos OVNI. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se rompió todo, se vendió un montón, desapareció Museo de Blavatsky, se desaparecieron los documentos, se vendió todo. Y es una pena. Vale, muchas gracias. Siguiendo un poco por tema parecido, te acordarás que por los años 70, bueno, no estabas aquí, pero bueno, se publicó un libro que era Los ovnis tras la cortina de hierro. Sí, tras el telón de acero, yo creo. El telón de acero, sí, exactamente. Bueno, pues todo esto fue una especie de mito aquí en Occidente, como la importancia que había tenido la ufología en la Unión Soviética. Se había publicado ya desde antes, pues en la prensa, ¿no? Aquellas investigaciones del profesor Agrest, de Kazantsev, de tal, que luego, cuando se ha analizado un poco, pues creo que el profesor Agrest no era más que un escritor de ciencia ficción, Kazantsev, no sé. Hombre, Kazantsev sí tenía algunas cosas interesantes. Y la cuestión es que parece, por lo que se ha leído, que hubo un cierto apoyo, no sé si tácito o expreso por parte de la Unión Soviética, a esta idea de
de los ovnis, no de los ovnis, de la presencia de los extraterrestres en el pasado. Y hay quien lo ha interpretado como Stokowski, un antropólogo, con que la Unión Soviética con eso lo que quería minar era un poco la importancia de la religión cristiana, ¿no? Con aquello de que todo lo que aparecía en la Biblia habían sido naves extraterrestres, ¿no? No sé tu opinión sobre esto, si verdaderamente hubo un cierto apoyo oficial a estas ideas contra la visión tradicional cristiana, ¿no? Con la religión fue fácil, lo prohibieron y punto. O sea, allí podían ir solo las señoras mayores. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, si yo entro a la iglesia, va un expediente a mi colegio y no era bueno. Entonces, realmente allí tú crees que para cambiar, a ver, los comunistas creían que en Marte había vida, el Virgin y todo, sabían que en Marte hay vida. Entonces es normal que hasta nosotros podíamos venir de la Estrella Roja y creamos aquí un país humanitario grande que apoya a todos los hermanos. Entonces, lo que sí tampoco era tan importante, ahora salen ovnis mucho más en la tele rusa que antes. O sea, antes ni se hablaba de esto, no intentaban tapar. Pero eso sí, que los institutos especializados sí estudiaban eso. Pero claro, a nosotros esta información no venía, no llegaba. Entonces tampoco podían tapar como una religión, ¿no? Nosotros leíamos, a ver, si yo quería leer libros en la Unión Soviética que estaba prohibido, por ejemplo, Cortázar estaba prohibido, yo leí pasado a máquina con el papel calco. De hecho, te dejaban un libro y dice, bueno, tienes una noche. Entonces en una noche te estabas leyendo para devolver el libro. O sea, he leído así muchos libros. Realmente estaba prohibido, pero si tú querías llegar, llegabas a la información. Buenos días, Mercedes. Sí, bueno, una charla interesantísima que suscita montones de preguntas y ya no sé por dónde empezar porque a la vez que la gente hablaba. Bueno, a ver, yo creo que hay mucho de propaganda en las cosas que nos has contado. Algunas parecen un poco incongruentes. Por ejemplo, acabas de mencionar la prohibición de la religión, que eso es algo que aquí siempre se ha oído, hay una represión brutal y sin embargo, por lo que nos has contado, había gente del mundo de la metafísica, llamémoslos los masones, teósofos, lo que fuera, infiltrados en la KGB. Eso extraña un poco que pudieran... Ni siquiera infiltrados, trabajaban allí, bueno, no se infiltraban. Infiltrados en el sentido de que estaban allí dentro y conspiraban, vamos a decirlo así. Bueno, eso extraña un poco. Por otra parte, siempre hemos creído, por lo que hemos estudiado en historia, que el verdadero poder de Rusia era su invierno. Estas cosas de sus máquinas de guerra tan potentes, bueno, cuando la Unión Soviética se desmanteló, empezó a salir a la luz que sus tanques estaban hechos polvo, que era pura chatarra, lo mismo con sus fusiles, sus ametralladoras, etc. En realidad eso no tuvieron ellos que usarlo demasiado, porque llegabas allí, querías invadirlos, te venía el invierno y se acabó. Es que no tenían que hacer nada. Bien, aparte de eso, estas imágenes que has sacado del Robocop, este tan extraño, y esos experimentos, aparte de que resultan de ciencia ficción, da la sensación de ser un tanto estériles, incluso más estériles de algunos de los que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, ¿no? Para ver cómo resistía el cuerpo humano ante determinadas condiciones, etcétera, ¿no? Y yo me pregunto, después de toda esta investigación aparentemente tan pionera y tan avanzada, ¿qué hicieron los rusos realmente para combatir a los alemanes durante la Segunda Guerra? Más allá de esperar a que llegaran para que se murieran con el frío. Porque al final fueron los ingleses, con sus trabajos en Bletchley Park y la investigación para descifrar la máquina Enigma, los que consiguieron desmantelar el espionaje alemán. Entonces, los rusos, ¿qué hicieron en ese campo? Porque mucha investigación secreta de experimentos rarísimos, pero al final, ¿qué nos aportan? Bueno, por ejemplo, hay documentos que los alemanes primero llegaron a la bomba atómica y fue el espionaje ruso que desmanteló y evitaron la bomba atómica tirada por alemanes.
porque alemanes estaban en eso. El espionaje, el KGB trabajó en... O sea, ellos compraban periódicos, compraban a la gente, había mucha información. Lo que pasa que Stalin sabía que iba a empezar la guerra. Eso es lo curioso. Él sabía, hasta sabía cuándo. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué empezó a hacer esto? Nunca voy a entender. Pero todo, o sea, el pueblo no sabía, pero el partido se sabía. Entonces son cosas, y el espionaje ya en el 41 era muy alto, o sea, tenían muy alto nivel y sabían muchas cosas. Lo que pasa es que esto tampoco salió, claro, es que todo era secreto, entonces no salía. Pero sí ahora hay libros sobre el tema que te explican cómo funcionó la maquinaria. A mí personalmente me parece mucho más interesante lo que hubo detrás de esas investigaciones secretas para infiltrarse en otros países, etcétera, etcétera, más que estos experimentos tan surrealistas que tienen, como decía, para mí, más de ciencia ficción que otra cosa. Y luego eso cruce del hombre con el mono, pero si ya venimos del mono, que nos van a volver a cruzar, es un poco absurdo, ¿no? Eso es absurdo, pero eso es lo que digo yo, o sea, esta absurdez tocaba unos niveles impresionantes y además era lo que sea, o sea, lo que ellos querían demostrar, somos los más grandes, hacemos muchas cosas y claro, es un tipo de propaganda. Muchísima propaganda, yo claro, creo que demasiada pero las propaganda. fotos que os he enseñado eran secretos, ahí pone. Y bueno, una cosa más para terminar, hay un libro que también salió en los 70, Nuevos experimentos parapsicológicos en la Unión Soviética, que lo mismo que el que ha mencionado antes Nacho de los ovnis, pues aquí tuvo mucho predicamento y claro, nos llegó algo impresionante de lo que no se sabía nada. Bueno, pues yo ahora no lo recuerdo, todo lo que contaba, ¿no? En su día lo manejé bastante. Pero muchos de esos experimentos han resultado ser fraudulentos, es decir, que los resultados que pretendían haber obtenido, por ejemplo, en el caso de Kulagina, que tú lo has pronunciado de una manera que no me sonaba, pues parece ser que no tenía tales poderes como se pretendía, y así hubo muchos. Entonces, bueno, nunca sabremos qué es lo que hubo de propaganda, qué es lo que se escondía, qué es lo que hubo de verdad en lo que hicieron. Que algo hubo, pues sí, y el tema de los venenos, que a mí personalmente me interesa mucho, pues está a la orden del día, porque por lo que nos llega están envenenando a todo el que quieren, que está fuera de allí. Que dice, bueno, pues si están fuera, déjenlos, ¿no? Pues no, van a por ellos y con estos venenos tan potentes. Pero eso es muy fácil, porque ya lo hacían los romanos. Bueno, claro, pero es que también lo de los venenos, ahora, pase lo que pase en el mundo, la culpable es Rusia, dice, no, hombre, dadme hechos, enseñadme, porque el del espía inglés, que dice que ha matado a los rusos han dicho, enseñadnos que hemos matado a vosotros. O sea, pero no pueden decir que lo han hecho ellos, es que es muy fácil negarlo. Ya, pero es que este señor que estaba en Inglaterra ni les interesaba ya, porque él ya lo ha vendido todo lo que sabía, entonces ya le daba igual. Bueno, pero se le liquida, ya está. Bueno, yo ya me paro ahí, Pero Isabela, te quiero decir que había un departamento, claro, es que yo me he quedado en el principio, porque ya te digo que no podemos quedarnos aquí hasta el lunes, porque había un departamento especial en este departamento especial de desinformación. O sea, estaban la gente entrenándose para desinformar, dar información falsa y cómo llevar esto, o sea, llegaron lejos. Es que KGB llegó a tener 20 y tantos departamentos y uno de ellos era cotilleos y desinformación. Claro. Isabela, tú has hecho una pregunta que quizás por respeto Mercedes no ha querido contestar. Preguntabas qué es lo que hicieron y yo te lo digo. 25 millones. Eso es lo que hicieron. Claro, ese es el problema. Cuando uno pone la suficiente energía humana en la balanza, ni invierno, ni espacial, ni yanquis, ni nada. 25 millones. Esos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. No fue ni las investigaciones de energía atómica, ni fueron los estudios del pobre inventor de la informática que luego se suicidó precisamente como agradecimiento por los servicios prestados por ser homosexual,
ni nada de eso. Eso sí que es propaganda occidental. Lo otro son 25 millones. Bueno, aparte de eso, y lo siento, yo también soy un apasionado de mis cosas, y esta es una de ellas, ¿no? Los libros publicados en su día, al que aludía Nacho, estaban escritos no por soviéticos, sino el uno era un autor rumano, que era Ion Ovana, y el otro me parece que debía ser alemán o algo así, Julian Wedeberg. Y bueno, se limitaban a recoger la información disponible en la época. No iban mucho más allá porque tampoco se podía acceder a las fuentes. Siempre es un problema eso de acceder a las fuentes. Y cuando las fuentes han sido secretas durante tanto tiempo, con más motivo para ser difícil el poder explorar y clarificar los extremos. De todas maneras, aquí hay una doble cuestión, ¿no? Por un lado, y es cierto que existe, el hecho de la utilización del fenómeno como mascarada para ocultar determinadas investigaciones reales. De eso hay datos, hay algunos autores, como por ejemplo un investigador que ahora vive en Estados Unidos, que es en realidad de origen uruguayo y del cual nosotros publicamos una obra en aquella colección que se llamaba la Biblioteca Camille Flammarion. Y evidentemente es como lo del Área 51. Ese tipo de proyectos lo que ocultan es la realidad de lo que se quiere ocultar. Si uno utiliza la máscara del fenómeno, es la mejor manera de poder ocultar experiencias militares de alto nivel. Cuando tú hablas, y te recomiendo un libro, porque además es un libro de lo que hicieron las mujeres en la Unión Soviética, Las brujas de la noche se llama. Este libro de las brujas de la noche lo que relata es justamente la cantidad de pilotos mujeres muy jóvenes que se formaron en poco tiempo en determinadas academias creadas en la Unión Soviética para repeler toda la acción de aquellos cafres que eran los de la raza aria. Y lo recomiendo porque es un libro muy bien escrito en el que uno contempla realmente heroínas jovencísimas, que algunas tenían menos de 20 años y que sacrificaban su vida en aparatos que no eran ninguna maravilla para la época, pero que derribaban los famosos Stukas, derribaban los Heinkel, derribaban los Junker y en definitiva jodían todo lo que pretendía hacer el bueno del tío Adolf. Y por último, únicamente quizás debiéramos decir que en este momento Putin es un fantasma, no menor que el bueno de Trump. Pero es un fantasma que está poniendo encima de la mesa muchas cosas que se han visto precisamente en Siria. Tiene posiblemente aviones de una calidad tal y de unas capacidades tecnológicas que les están enseñando el trasero a los norteamericanos en muchas ocasiones. Con lo cual, bueno, tendríamos que ser bastante prudentes en cuanto a enjuiciar las posibilidades de unos y las capacidades de otros, porque a lo mejor nos vamos a confundir. Y nada más, gracias. Yo lo que creo que como científicos, yo creo que los científicos deberían estudiar todo, los fenómenos anómalos, pero seriamente. Deberían estudiar los casos de ovnis, deberían estudiar, pero realmente seriamente, porque esto nos puede llevar muy lejos como humanidad, o a la vez estropearlo. Pero se frivolizó mucho el estudio de lo oculto, yo creo. O sea, ahora te cogen un testimonio y ya está, ya no hay nada más. Nadie quiere profundizar. Y yo, claro, yo animo que se profundicen las cosas y que se miren y que se tomen seriamente. Porque de una locura se puede descubrir algo muy bonito y maravilloso. Así que supongo que la gente a que le gusta el misterio debería empezar a tomar esto en serio. Pues ya está, muchas gracias.